Por fin voy a hablar de la RAE. ¿Buena? ¿Mala? ¿Sirve para algo? ¿Va en contra del lenguaje inclusivo pero acepta almóndiga y concreta? Bueno. Hola, buenas tardes. Hoy vamos a hablar de cosas muy importantes para que podáis tener una opinión objetiva sobre la RAE. Vais a saber qué es la norma, no es lo que pensáis, qué es el estándar, puede que tampoco, qué es hablar bien y hablar mal, y dónde se habla el mejor español, si es que eso es posible. A ver, desde hace mucho tiempo pensáis que yo odio a la RAE, pero eso no es verdad. Obviamente hay cosas que no me gustan y que os contaré en este vídeo, pero no todo son cosas malas, también tiene cosas buenas. Y es que, bueno, este vídeo ha sido patrocinado por la RAE, que no, pero sí ha sido patrocinado por Lingoda. Lingoda es una plataforma online de aprendizaje de idiomas, con la que puedes hacer cursos de español, alemán, francés e inglés. También inglés de negocios. Y puedes hacer estos cursos totalmente gratis. Te cuento más al final de este vídeo tan interesante. Bueno, lo primero que hay que dejar claro es que tú no hablas ninguna lengua, ni una. Lo que hablas es un dialecto. Todas las lenguas son complejos dialectales. Pero vamos, que decir que hablas una lengua es decir que hablas un dialecto, y decir que hablas un dialecto es, a fin de cuentas, decir que hablas una lengua. ¿Ves por dónde voy, no? Lo que no hay que confundir es la lengua con la forma estándar, que es una de sus variantes, dicho mal y rápido. Además de lengua y dialecto, otros términos que a menudo se encuentran cuando buscamos información sobre las variedades lingüísticas son norma culta, lengua literaria, sociolecto, idiolecto. Es un tema amplísimo y sobre el que se escribe y debate mucho. Pero vamos, que no hay ningún consenso académico. Sin embargo, cuando le preguntas a una persona ¿qué es la lengua?, la respuesta suele responder más bien a ¿qué es la lengua estándar? Y claro, ¿qué consecuencias tiene esto? Pues que si algo se escapa de esa lengua estándar, ya está mal. O sea, esa persona habla mal. Es decir, que juzgamos todo lo que se escapa de la lengua estándar de una forma subjetiva y relativa. Y siempre en función del número de reglas que cada uno conozca. Y repito, reglas del estándar. La mayoría de personas tachamos a alguien de mal hablado cuando dice me se ha caído, porque en el estándar el orden de los pronombres es se, me. Pero una cosa, al menos en España, ¿cuántos de vosotros diríais que esta frase está mal? ¿Llamaste a tus padres? Sí, les llamé ayer. Esta frase no es estándar, tenemos un leísmo como una casa. Y vaya, el leísmo no es estándar. Bueno, al menos no todo. Y estoy segura de que a muchísimos españoles, incluida a mí, nos parece una frase totalmente correcta, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es el estándar? Vale, vamos a coger una lengua o dialecto. Bueno, más concretamente, la forma de prestigio de una lengua o dialecto. Y vamos a crear una variedad que sea lo más común a todas las demás variedades, eliminando todos los rasgos locales que no sean posibles. Lo que nos queda es una forma artificial, algo que se ha creado, ¿no? Y su hábitat natural es la escritura. Vamos, que casi no se encuentra de forma oral. ¿Qué pasa con los rasgos suprasegmentales? La entonación, el acento prosódico, o sea que si la base pronuncia con más intensidad, lo apunto. Bueno, pues estos rasgos, o incluso los sintácticos, no son importantes para la forma estándar. ¿Qué variaciones sintácticas hay? A ver, es verdad que dentro de una misma lengua hay muy pocas variaciones sintácticas, pero las hay. En algunas zonas del norte de España se pospone el pronombre al verbo, o sea, se dice comílo en lugar de lo comí. Pero bueno, a lo que más atención se presta en la forma estándar es a la ortografía, al léxico y, aunque un poco menos, a la fonética también. El estándar tiene mucha fuerza, pero tal vez no tanta como pensamos. No podemos negar que el estándar influye en la norma. Cuidado, la norma no son las normas de la RAE. Hemos dicho que eso es el estándar. La norma es lo normal para la gente, o sea, lo que la gente considera aceptable. Vale, dime una cosa, ¿qué es norma pero no es estándar? Pues por ejemplo, el leísmo de antes. El leísmo en la frase les llamé es norma porque es normal para mucha gente, pero no es estándar. La RAE todavía no considera válido el leísmo para referirnos a un grupo de personas masculino y plural. El que se refiere a una persona masculina y singular sí está aceptado. Es decir le llamé sí está aceptado. ¿Y por qué ese sí? Pues porque según ellos lo usan muchos hablantes cultos y escritores de prestigio. Otro ejemplo más fonético, pues sería la pérdida de la D intervocálica en los participios de los verbos de la primera conjugación. Esto es totalmente normativo en el español peninsular. O sea, es totalmente normal decir comprado en lugar de comprado. Pero no es una forma estándar. Vamos, que la RAE no lo acepta, pero en general no nos suena raro y está totalmente aceptado por la comunidad de hablantes. Por la comunidad de hablantes del español europeo y de muchas zonas de Latinoamérica.
significa. Hemos dicho que el estándar influye en la norma. Si nos dicen que algo se debe decir de determinada forma, es posible que lo empecemos a considerar como lo bueno. Y la norma influye en el habla general, porque lo que se considera aceptable es lo que se usa. Es una cadena, y precisamente por eso no podemos despreciar la influencia que el estándar tiene en la sociedad. O sea, no podemos despreciar la influencia que la RAE tiene en la sociedad. ¿Y por qué tiene tanto prestigio el estándar? Porque cuando se creó sobre una forma que ya era de prestigio. Es decir, las formas de prestigio existen en todas las lenguas del mundo, independientemente de que tengan o no un organismo regulador como la RAE. Los organismos reguladores, cuando empiezan a trabajar, toman como referencia la forma de prestigio de un determinado sitio. Y sobre esa forma de prestigio construyen el estándar. Y por eso el estándar se expande como forma de prestigio general, por la fuerza que se le da desde diferentes ámbitos, políticos, culturales. Pero cuidado, porque muchas veces nos olvidamos de algo muy importante. Los hablantes tienen más peso en la formación del estándar que el estándar en la forma de hablar de la gente. Tenemos que pensar que casi de forma automática, la RAE está en contra de todos los fenómenos nuevos que surgen en la lengua. Os pongo un ejemplo. Una forma muy fácil de reconocer a un español, tanto si eres estudiante de la lengua como si eres nativo de otro país, es que estamos todo el día diciendo vale. Nos encanta vale. Pregunta para los españoles. ¿Os podéis imaginar vuestra vida sin decir vale? ¿A que no? Vale. Pues en el año 1976, Lázaro Carreter, que fue el director de la Real Academia Española, escribió en contra del uso de vale y llegó a protestar por su machaconeo avulgarado. Vamos, que la gente no paraba de usarlo y eso era súper vulgar, en su opinión, claro. Se consideraba que había formas mejores de mostrar aceptación, como de acuerdo, por supuesto, sí, claro, me parece bien. ¿Pero qué pasó? ¿Se dejó de usar? Pues claro que no. Como suele ocurrir, la gente habla como le da la gana. Y menos mal. Así que al final, como en tantos otros incontables casos, la RAE tuvo que recoger cable y aceptar vale, que ahora tiene su propia acepción dentro del verbo valer. Ahora, algo importante sobre el estándar y que puede sonaros conspiranoico. ¿Es el estándar un elemento de dominación? ¿Por qué digo esto? El estándar es un aparato estatal. Se usa en la escuela, en los medios de comunicación, en las leyes, en las sentencias de los juicios. Es verdad que con particularidades según el sector, pero se usa. Ahora vamos a pensar un segundo en qué, o más bien en quién está basado el estándar. ¿Está basado en cómo hablan las clases bajas o medio bajas? Ya hemos dicho que no. Está basado en cómo hablan las clases medio altas o altas, ¿no? Al menos las que yo conozco, que son pocas si tenemos en cuenta el total de lenguas que hay en el mundo. El estándar se ha considerado tradicionalmente una base importante para el ascenso social y las clases medias o bajas lo han aceptado como un instrumento para mejorar sus vidas. Es decir, el estándar es un elemento creado con intencionalidad. Sus creadores quieren hacer ver que hay una forma de hablar bien, casualmente y con mucha probabilidad la suya, y otra de hablar mal, la de los demás. Pero que conste, lo han conseguido porque todos abrazamos y aceptamos su creación. Por ejemplo, el rey Alfonso X el Sabio, al que podríamos considerar, con peros y matices, el primer gran estandarizador del castellano, se preocupó mucho por crear el castellano derecho, o sea, castellano derecho, correcto, que no era más que seleccionar lo que a él y a los que le ayudaban les parecía correcto, con criterios de todo tipo menos lingüísticos. De hecho, en mi opinión, no se pueden eliminar fenómenos lingüísticos con criterio de lingüista. El motivo puede ser social, político, ideológico, sociológico, pero lingüístico no, porque no hay ninguna forma mejor que otra desde un punto de vista lingüístico. Desde este punto de vista, todas son igual de válidas. El estándar de Alfonso X el Sabio sería el conocido como dominador. Vamos a usar denominaciones del lingüista Corbeil. Es decir, las clases que mandan se imponen sobre las demás. El estándar de Estados Unidos sería este. La lengua buena es la de los blancos, anglosajones, protestantes. Pero hay más tipos. Luego hay estándares persistentes, o sea, el anacrónico. Me explico. A pesar de que pase el tiempo, el estándar sigue siendo el de un determinado momento histórico. El ejemplo de este caso sería el del italiano, que se creó como lengua escrita en el florentino de una determinada época y apenas ha variado hasta que se ha empezado a usar oralmente. Y luego están los estándares convergentes, que serían los que se crean por un consenso entre hablantes de diferentes variedades. Pero vamos, que aunque alguno sea más de un tipo que de otro, podemos encontrar características de estos tres grupos en todos los estándares. Vale, y después de esto, ¿qué tiene de bueno la RAE? A ver, este vídeo ha resultado ser mucho más largo de lo que yo pensaba, así que voy a dejar que asimiléis todo lo que os he dicho y que conozcáis un poco mejor los estándares de otras lenguas, como el inglés, el francés, el alemán. ¿Cómo? Pues en Lingoda. Ya os he hablado 1.000.000 de veces sobre esta plataforma porque me gusta mucho. Está muy enfocada en la
la comunicación porque los grupos son reducidos, máximo 5 personas. Hay profes de muchísimas partes del mundo, lo que significa muchísimos acentos diferentes. Todos siguen los mismos materiales que te puedes descargar y trabajar antes y después de la clase. Además, también hay materiales extra para seguir practicando. Pero has dicho que era gratis y en la web pone que cuesta 820 euros. Ya, a ver, es que tampoco os lo van a regalar así porque sí. Esto es solo para la gente muy motivada o muy tacaña. Con el Super Sprint, tú pagas un poquito con el registro. Si usas mi link o mi código, aquí te descuentan 20 euros o 25 dólares. El primer mes un poquito más y el segundo mes el resto. Todo ese dinero te lo pueden devolver cuando termines el curso. ¿Cómo? Pues simplemente no faltando a ninguna clase. El curso son 60 clases en 60 días. O sea que tienes que estar durante 2 meses yendo a clase todos los días. Y si no faltas a ninguna, te lo devuelven todo. Ya sé que es mucho tiempo y mucha motivación, pero hay otra opción. El sprint, a secas, sin súper. 30 clases en 60 días. O sea que tienes que estar durante 2 meses yendo a clases, un día sí, un día no. Y si no faltas a ninguna, te devuelven la mitad de lo que has pagado. Luego me intentas decir si el estándar que has estudiado es más dominador, persistente o convergente. ¿Quién inventó la ñ o por qué se dice vos? Es más correcto castellano o español, porque es el agua fría o quién es vuestra merced. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no!